Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer Congreso de Nutrición Online organizado por CEAN. Mi nombre es Jaime Sebastián Rico y hoy os hablaré sobre la evidencia científica sobre la suplementación ergogénica en deportes de equipo. Bueno, lo primero de todo, agradecer a CEAN por haberme dejado participar en este gran congreso junto a otros grandes compañeros de la profesión. Y bueno, para quien no me conozca, yo soy farmacéutico y dietista nutricionista y actualmente, por una parte, estoy realizando el doctorado en una línea de investigación, en el Departamento de Salud Pública, Higiene y Sanidad Ambiental de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Medicina, y llevo una línea de investigación respecto a la nutrición, antropometría y suplementación en deportes de equipo, concretamente en fútbol base. Y por otra parte, estoy ejerciendo como nutricionista bien por docencia y pasando consulta en una clínica universitaria de la Universidad de Valencia que se denomina CUNAF. Bien, lo primero de todo, antes de empezar a entrar en materia, sería entender un poco la definición de suplemento, ¿no? Hay que destacar que en función de la región en la que nos encontremos o el país donde residamos o donde leamos incluso los estudios científicos, se puede denominar de una forma u otra, ¿no? Pero hay que destacar que en España los famosos suplementos deportivos, ergogénicos o como queráis denominar, se denominan realmente como complementos alimenticios, ¿no? Y está recogida en la página web de la AESAM. ¿Y cómo se define complemento alimenticio? Bueno, en la infografía podéis encontrar la definición exacta y básicamente lo que quiere decir es que son productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico. Luego ya detalla un poco si es en simple o combinado, una forma dosificada, cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras, etcétera, ¿no? Bien. También hay que recalcar un poco cuáles son los frecuentes motivos por los que la gente suele pautar o utilizar la suplementación. En un contexto deportivo, que es el que nos encontramos, pues por una parte podríamos, uno de los principales motivos por los que la gente se suele suplementar suele ser porque intenta buscar un efecto directo o una ergogenia, ¿no? En su rendimiento deportivo, bien sea para optimizar la recuperación, para mejorar en sí el rendimiento durante el esfuerzo físico, para aumentar la masa muscular, entre otros motivos. También los hay que buscan un efecto beneficioso para su salud, como podría ser la corrección de un posible déficit de algún nutriente o incluso, por ejemplo, mejorar el descanso del deportista. También hay otros motivos por los que puede ser debido a que un coach o un entrenador es el que suele pautar los suplementos. Puede ser también, ¿por qué no?, una posible colaboración o una promoción de una marca. Y en el lado superior a la derecha podemos ver otras razones, y es que una de las más principales que suelen ocurrir es el por si acaso, ¿no? Eso al final muchas veces siempre solemos tirar de la suplementación, o hay gente que al menos sí que suele tirar de la suplementación porque creen que el resto ya está todo bien controlado, pero por si acaso yo me tomo esto, no vaya a ser que a lo mejor es esta variable, la suplementación, la que me faltaba para lograr X meta o X finalidad deportiva, ¿no? O X resultados, ¿no? También existen otros motivos, como por ejemplo a nivel, pues eso, de sponsors, o porque al final te regalan algunos productos o vais a algún congreso o algún evento en el que te regalan suplementos, y al final pues puede ser otro motivo por el que la gente puede empezar a utilizar o suele utilizar la suplementación. Vale, recalcar que muchos deportistas, su fuente de información, los hay que son sus familiares, amigos, vecinos, coach, es decir, entrenadores, que a lo mejor no son ni siquiera nutricionistas o científicos al menos calificados para la monitorización de la suplementación, ¿no? Entonces es importante siempre que en caso de que vayamos a utilizar la suplementación a nuestro favor, tengamos en cuenta que la fuente que nos está indicando que es correcto su uso o qué suplementos son los que nos más convienen, sean al menos de una fuente fiable o al menos calificada para poder monitorizar y pautar ese tipo de sustancias, ¿no? Si nos fijamos en la infografía de abajo a la izquierda, es un estudio que se realizó en la liga inglesa, que luego comentaremos más adelante. Y si vemos recalcado en rojo,
vemos que en un estudio, lo dicho, ¿no? En la liga inglesa se hicieron unos cuestionarios y se observó que el 23% de los equipos planificaban las dosis relativas a las masas corporales de los futbolistas, ¿vale? Entendiendo que va enfocado al uso de cafeína, ¿vale? Mientras que el 66% usaron dosis absolutas y un 11% desconoció totalmente las cantidades que administraban a sus deportistas. Recalco un poco esto para demostrar un poco que incluso está recogido en algunos estudios científicos que el uso o la monitorización o la posología de algunos suplementos está muy dejado al azar y no está 100% personalizado o 100% adecuado, ¿no? En este estudio, en esa gráfica, podemos observar que se comprobó o se preguntó cuáles eran las fuentes por las que te solías o en qué te basabas en el uso de la suplementación, ¿no? Y si nos fijamos, casi el 50% fue porque el uso de la suplementación se basaba fundamentalmente en la misma persona, ¿no? Y vemos un muy bajo porcentaje que proceden de nutricionistas, también hay un porcentaje bajo de los entrenadores, hay un mucho más pequeño porcentaje que es más de un profesional. Entonces, al final, un poco darle realidad o darle cara a la prevalencia del uso de suplementos y que al final, si no tenemos una muy buena fuente o al menos una fuente calificada para la monitorización de la suplementación y lo dejamos en manos de alguien que no está calificado o sobre uno mismo, que a lo mejor nos jugamos o podemos tener el riesgo de que a lo mejor no estamos actualizados en el mundo de la suplementación, podemos hacer un mal uso de la suplementación y, ¿por qué no? Incluso podríamos obtener algún efecto adverso para nuestra salud, sea a corto, largo plazo o un efecto secundario menor o mayor, ¿no? Bien. Hay que recordar siempre que, bueno, al final la suplementación es como la cúspide de la pirámide, no es ni mucho menos lo más importante, por eso utiliza esa infografía de Asker-Jeckendrup. Hay que recalcar que la base de nuestro rendimiento siempre va a ser, ¿no? Una dieta balanceada, una dieta correcta. Luego, como intermedio, tendríamos un poco esas pautas dietéticas propias de la nutrición deportiva. Y finalmente, cuando tenemos ya todo organizado, es decir, las cantidades, la calidad de los nutrientes, el timing, cómo separamos esos nutrientes en función del esfuerzo físico, de la recuperación o de la preparación previa al esfuerzo físico, pues ya podríamos hablar de añadir o no, o incluso optimizar el uso de la suplementación. Sin embargo, cuando lo que nos encontramos muchas veces en los deportistas es que le dan mucho más importancia a la suplementación que a la propia alimentación, ¿no? Y esto, en mi opinión, creo que es un gran error porque estamos sustituyendo o estamos cambiando la jerarquía de la importancia, ¿no? De ciertos aspectos de cara al rendimiento. También hay que tener en cuenta que el uso de la suplementación existen, ¿no? O se pueden conllevar ciertos riesgos, como por ejemplo, desde los menos importantes o los menos preocupantes, como podría ser que a lo mejor un suplemento no funciona o al final es un gasto de dinero que no merece la pena, eh, hasta ciertos posibles problemas que son de mayor relevancia o de mayor impacto, como podrían ser la inclusión de algunas sustancias que no están incluidas en el etiquetado o, por qué no, incluso sustancias ilegales tipo esteroides, que a lo mejor hay contaminación cruzada, bien sea por metales pesados u otros elementos. A lo mejor que al final no son ingredientes saludables y entonces eso puede conllevar a un impacto en nuestra salud. Entonces, digamos que al final, y bueno, ¿y por qué no? El posible dopaje a través de los suplementos también existe ese riesgo, ¿no? Entonces, al final, destacar que en caso que vayas a utilizar la suplementación, por una parte tengamos en cuenta que tenemos un gran profesional o un profesional calificado detrás que nos pueda monitorizar este bloque, ¿no? Lo que es la suplementación. Y por otra parte, recordar que el riesgo cero no existe y al final hay que asumir que si vamos a utilizar este tipo de sustancias, debemos de controlar las materias primas, coger una buena marca de suplementación y aún así asumir que el riesgo cero no existe y tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Vale. Aquí en esta infografía destaco 4 documentos o guías o consensos de interés que me parecen que son los más importantes que están publicados. Tenemos el del Instituto de Deporte Australiano, que es la AIS,
que afortunadamente me sirve para esta ponencia. De nada, destacar que hace menos de un mes se actualizó dicho documento, que llevaba desde 2019 que no se actualizaba, y se acaba de actualizar a 2021. También tenemos el consenso o las recomendaciones de la ISSN, también, bueno, que en este caso sería de 2018, si mal no recuerdo. El Comité Olímpico Internacional también realizó un consenso donde recopilaba los distintos suplementos que podrían ser de interés. Y por último, definiendo también un poco, pues, o aprovechando un documento consenso de aquí a nivel nacional, que sería el publicado por el de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que se denomina Suplementos Nutricionales para el Deportista, ayudas ergogénicas en el deporte. Y al final, pues nada, destacar que también se publicó en 2019 y es bastante más reciente. En mi opinión, los cuatro son muy interesantes. Hay unos que son más directos o más resumidos y otros que son más descriptivos, ¿no? Como por ejemplo el de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, que es bastante más descriptivo, y otros que son más ilustrativos, como por ejemplo el de la AIS. Bien, por ejemplo, en el caso de la AIS, comentar que se dividen en cuatro categorías, categoría A, B, C y D. Decir que el grupo de la evidencia, bueno, perdón, el grupo A es el que respalda mayor evidencia sobre el uso de suplementos, y aquí nos podemos encontrar, pues, alimentos deportivos, suplementos tipo para recuperar déficits, ¿no? Tipo hierro, calcio, vitamina D, multivitamínicos. Y también tenemos una categoría dentro del grupo A, que son aquellos suplementos que sirven o van en vistas a la mejora del rendimiento. ¿Y cuáles son esos? Pues podemos verlos resaltados en la infografía, que son la cafeína, la betalanina, el bicarbonato, los nitratos o el zumo de remolacha, la creatina y el glicerol. Destacar que respecto a 2019, este grupo de suplementos de rendimiento no ha cambiado. Lo único que ha cambiado dentro del grupo A ha sido la inclusión del zinc dentro de los suplementos de medicamentos, ¿no? Que sirven para la salud. Vale. Vamos a ir ya un poco a especificar dentro del mundo de los deportes de equipo. Quiero recalcar este estudio que se publicó en 2017, una revisión narrativa, para que veamos un poco el contexto. Hay que destacar que al final, por ejemplo, bueno, en este caso la revisión sería en fútbol. Destacar que dentro de los deportes de equipo probablemente sea el deporte más estudiado, o al menos el que más interés muestra por lo general la sociedad. Y quiero resaltar las conclusiones que sacaron de los diferentes tipos de suplementos que se analizaron, que es la betalanina, la cafeína, la creatina, nitratos y el bicarbonato sódico. Si nos fijamos, quitando el glicerol, son los mismos suplementos que nos encontramos dentro del grupo A de la guía de la AIS, ¿no? ¿Y qué es lo que decía esta revisión publicada en 2017? Pues bueno, en la betalanina destacaron o concluyeron que al final se necesitaban más estudios en fútbol para comprender si era recomendable o no su uso, ¿no? En el caso de la cafeína, destacaron que no en todos los estudios se obtenían efectos ergogénicos y que era necesario más cantidad de estudios. En el caso de la creatina, un poco más de lo mismo. No siempre se observaron efectos beneficiosos o significativos de cara al rendimiento, y que se necesitaban más estudios científicos. En el caso de los nitratos, se comprobó o se observó que era al final un suplemento prometedor, que tenía, pues, bueno, buenas sensaciones posiblemente su uso, pero sin embargo aún era pronto para dar un consenso o una afirmación de que sí que tenía cabida, ¿no? Entonces, al final destacan, como el resto de suplementos, que se necesitan más estudios. Y finalmente, con el bicarbonato sódico también, pues eso, al final se necesitan más estudios y que no hay nada claro al 100%, ¿no? También voy a rescatar este estudio de Collins y colaboradores, que es el consenso que hicieron los expertos de la UEFA sobre nutrición en general, antropometría y suplementación, entre otros aspectos dentro del fútbol. Y destaco este estudio también porque son 3 años posteriores al estudio que os acabo de mencionar. Y bueno, hay un apartado de suplementación en este consenso, y al final lo que destaca, que es lo que aparece ahí subrayado en la infografía, bueno, en la diapositiva en este caso, es que hay que destacar que muchos suplementos o muchos estudios donde se evalúan el uso de suplementos
no son ni siquiera futbolistas o al menos son futbolistas amateurs, ¿no? Y no son profesionales. Sí que es verdad que destaca algunos suplementos que tienen mayor evidencia o tendrían más coherencia su uso, que en este caso es lo que podemos ver en la diapositiva a la derecha, que serían entre los micronutrientes fundamentalmente el hierro, el calcio y la vitamina D. Lógicamente los alimentos deportivos tipo carbohidratos, los geles, las barritas, las gominolas, los recoveries, bebidas proteicas, alimentos enriquecidos con proteína y suplementos en forma de líquidos, ¿no? Y de cara al rendimiento puro y duro, hablaríamos sobre la cafeína, la creatina, la betalanina y el nitrato. De hecho, si nos fijamos, el bicarbonato que aparece destacado en el texto subrayado, el bicarbonato de normal no es muy frecuente su uso en el fútbol y es por eso que no han querido incluir dentro de los suplementos más interesantes de cara al rendimiento o de cara al deportista, ¿no? Entonces ya se nos quitaría o se nos iría uno de los suplementos del grupo de la AIS que han destacado en 2021. De todas maneras, al final de la ponencia sí que destacaré el bicarbonato sódico porque también entiendo que es un suplemento potencial que podría mejorar el rendimiento y creo que merece la pena también mencionarlo. Bien, en este otro estudio de Kelly y colaboradores de 2020, de hace un par de meses, fue otra revisión también narrativa, pero en este caso iba destinado al rugby, ¿no? Y destacar que en este caso, bueno, también se hablaba sobre alimentación y demás, y había un apartado de suplementación. Bien, este apartado de suplementación recogían algunos suplementos que podrían tener cabida en este deporte y destacar que al final solo se añadieron o solo se hablaron de 4 posibles suplementos, ¿no? Que serían en este caso la cafeína, el uso de antioxidantes, la betalanina y el monohidrato de creatina, ¿vale? Especificaron en esta forma química precisa, que luego ya veremos más adelante a lo largo de la ponencia. ¿Esto quiere decir que son los únicos suplementos que tienen cabida en este deporte? Ni mucho menos. Simplemente han destacado aquellos suplementos que tienen mayor evidencia o hay algún estudio que sí que se utilizaron en esta población, ¿de acuerdo? Vale. El primero de los suplementos de los que voy a hablar en esta ponencia, concretamente va a ser la cafeína. Creo que se trata del suplemento con mayor evidencia o de los que más evidencia tienen, los que más se suelen utilizar en el mundo del deporte. Yo creo que es un suplemento que todo el mundo, la mayoría de las personas conocen. Destacar que el uso de la cafeína, bueno, de normal siempre se habla de que hay que consumir en torno a 2 hasta 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. De normal se entiende que la posología o el momento de uso es en torno a 45 minutos o una hora antes previo al esfuerzo físico, aunque si hablamos de deportes de largas distancias o largas duraciones, se podría incluso barajar, ¿no?, el uso de cafeína prolongado a lo largo de la prueba física, ¿no? Es decir, que no solo la cafeína tendría cabida previo al esfuerzo físico, sino que también se podrían incluso consumir durante el esfuerzo físico. Destacar que hay muchas formas de suplementarse con cafeína. Una de ellas podría ser a través de los diferentes tipos de café, como aparecen en la gráfica que aparece ahí. Si nos fijamos en función del tipo de café, podrían aportarnos diferentes dosis de cafeína, ¿no? Aunque destacar que el café no suele ser la forma óptima, al menos en el ámbito deportivo, para suplementarnos, ¿no? Porque al final son dosis muy variables y en función del tipo de café, pues puede variar bastante. Entonces, ¿cuáles suelen ser las formas más frecuentes de uso de cafeína en los deportes? Pues en este estudio recogieron diferentes formas de administración, al menos las más frecuentes en el ámbito deportivo, y esas son, pues, por una parte, las gominolas, otra forma serían las cápsulas o las pastillas anhidras, en forma de geles, en barritas, también en chicles, en bebidas deportivas tipo isotónicas, y también, ¿por qué no?, también existen en formas de sprays, ¿no? Destacar que no todas las formas de administración tienen la misma farmacocinética o la farmacodinámica. Y en este estudio de Kamimori y colaboradores de 2002, que creo que es bastante conocido, evaluaron en una misma dosis de cafeína, en 200 miligramos, tanto en cápsulas como en gominolas, cómo era esa curva, ¿no?, de cafeína o ese pico de efecto de absorción de la cafeína, ¿no?
y comprobamos que, por ejemplo, la cafeína a través del chicle, eh, de forma absoluta se absorbía menor cantidad que en forma de cápsula, pero sin embargo el pico venía antes que a través de la cápsula, ¿no? Entonces, destacar que, bueno, que en función de la forma de administración podríamos obtener el efecto ergogénico antes o después, aunque también hay que recalcar la dosis absoluta que al final vamos a absorber, ¿no? Que eso también, en mi opinión, es otro aspecto importante. Bien, antes lo he mencionado este estudio, el de Tales y colaboradores, que fueron nada, representantes de 36 clubes de las cuatro principales divisiones de fútbol profesional inglés, completaron una encuesta en línea que buscaba determinar si, cuándo, cómo y por qué se prescribía la cafeína a los futbolistas como ayuda para la mejora del rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? Y datos a destacar, un poco para ver la prevalencia de su uso en fútbol profesional. Pues, por ejemplo, se observó que la gran mayoría de los que pautan la suplementación en los equipos solían recomendar o solían dosificar la cafeína en torno a 30-45 minutos previo al esfuerzo físico. Destacar o recordar que por lo general siempre se suele hablar de 45 minutos o una hora antes, aunque a lo mejor no sea muy representativo en este tipo de deportes, adelantarlo 15 minutos antes o 15 minutos después, sí que destacar un poco, ¿no? Eso, que al final llama la atención que la gran mayoría de científicos, sanitarios o nutricionistas o deportistas, no, perdón, deportistas no, profesionales especializados en la suplementación no pautan de normal en la posología típica que se suele defender con el uso de la cafeína, ¿no? También destacar que, por ejemplo, la forma de administración más frecuente de las diferentes formas de eso, ¿no? De añadir cafeína en el deportista fue a través de shoots energéticos seguidos de chicles deportivos, ¿no? Si nos fijamos, a continuación estarían las bebidas energéticas, los cafés, los geles, las cápsulas, el polvo y en formas de tiras. Este estudio lo muestro un poco por curiosidad para que veáis cómo suele ser la prevalencia del uso de la cafeína en el fútbol inglés. Y nada, destacar que la forma de administración fue, o la más frecuente, es a través de shoots energéticos y que de normal la posología en este caso fue la que más sin duda alguna, 30 minutos a 45 minutos previo al esfuerzo físico. Bien, vamos a meternos ya un poco más en materia específica en deportes de equipo y ver un poco lo que dice la evidencia científica y los estudios científicos. Destacar esta revisión sistemática de Mielgo, Ayuso y colaboradores es bastante reciente. Yo creo que es un estudio que mucha gente, si está metida en el mundillo de fútbol, conocerá. Y bueno, destacar que en esta revisión sistemática el uso de cafeína destacó beneficios de cara a diferentes pruebas físicas, como por ejemplo el salto vertical, el sprint de futbolista, la agilidad, la resistencia aeróbica, la precisión de los pases y el control del balón. Aunque sin embargo no se observaron o no se observan cambios en el daño muscular, en la percepción de fatiga y en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, en 2020, hace menos de un año, o si no mal no recuerdo, justo hace un año, se publicó este último estudio de Apostolidis y colaboradores, en el que comprobaron a través del uso de 6 miligramos por kilogramo de peso corporal, es decir, estaría dentro de un buen rango de dosis, comprobaron que sí que se aumentó el tiempo hasta el agotamiento del deportista, la altura del salto vertical, la presión arterial media, el aumento del lactato y la glucemia, aunque a diferencia del anterior estudio que he mencionado de la revisión sistemática, sí que se aumentó la frecuencia cardíaca y además se disminuyó la percepción de fatiga. Es decir, dos aspectos que no se observaron en la revisión sistemática, en este estudio más reciente sí que se observaron, ¿no? Entonces, al final, esto te da un poco hincapié a dudar o a un cuestionar hasta qué punto puede tener efecto la cafeína, ¿no? Este otro estudio también a destacar, se observaron que a través del uso de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal, es decir, aún estaríamos dentro de ese rango interesante de dosis, que no afectaron a respuestas termorreguladoras en comparación al placebo y se mantuvo su efecto ergogénico en ambientes cálidos y húmedos, ¿vale? Eso es un estudio interesante porque al final se utilizó la cafeína en condiciones ambientales más complicadas o más exigentes para el deportista y se observó eso, ¿no? Que no afectaron a las respuestas termorreguladoras el uso de la cafeína. Entonces parece que es seguro el uso de la cafeína en este tipo de condiciones y que no afectan negativamente al deportista.
Destacar que también muy recientemente este estudio es una revisión sistemática y metaanálisis y destacaron como curiosidad que no se observaron efectos ergogénicos en los deportistas, en este caso en el fútbol, ¿no? Aunque hay que destacar que ellos mismos declararon que la calidad de los estudios fue bajo o muy bajo, ¿no? Entonces, también sería un poco oportunista solo basarnos en esta revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? Al final, un poco va en línea a lo que hemos visto en el estudio de 2017, ¿no? Que al final no podemos consensuar 100% el posible efecto de la cafeína, al menos no de forma tajante, ¿no? En ese tipo de deportistas. Sabemos más o menos que podría tener un efecto ergogénico, pero aún necesitamos más estudios para consensuar que la cafeína sirve para esto o para aquello. Lógicamente hay más estudios aparte de en fútbol. En este estudio, por ejemplo, se utilizó en jugadores de básquet y se utilizaron 3 miligramos por kilogramo de peso corporal. ¿Y qué es lo que observaron? Bueno, que mejoraron en distintas pruebas físicas que se les realizó a los deportistas, bueno, sí, a los deportistas. Lo único es que fue curioso porque este estudio se realizó tanto por la mañana, pero también por la noche, ¿no? ¿Y qué es lo que comprobaron? Que había mayor efecto ergogénico a mismas dosis y en mismas pruebas por la mañana que por la noche. Este estudio también fueron jugadores de básquet y se utilizaron 3 miligramos por kilogramo de peso corporal. En este caso fueron jugadores de básquet de élite y no se observaron beneficios significativos en la velocidad del regate en jugadores, tanto femeninos como masculinos. En este otro estudio también fueron jugadores de básquet, en este caso fueron profesionales. Se utilizaron una dosis de 6 miligramos por kilogramo de peso corporal y se mejoró el rendimiento en saltos, carreras de velocidad, cambios de dirección y carreras de velocidad repetidas en escenarios aislados. Es decir, que no fue durante un partido o un simulacro. Sin embargo, de hecho, no se observaron mejoras en el rendimiento durante simulacros de partido, a diferencia de lo que hemos visto de que sí que se vieron efectos positivos. Además, se observaron una mayor aparición de efectos secundarios, ¿vale? Fundamentalmente el insomnio y una diuresis. Eh, este estudio es bastante curioso porque al final es importante recalcar que lo que a lo mejor vemos efectos positivos durante pruebas aisladas, no quiere decir que luego esto se traduzca en la práctica, ¿no? En simulacros de partidos o partidos oficiales. Entonces me parece interesante rescatar este estudio que además también es reciente. Más estudios en diferentes deportes con el uso de cafeína, pues por ejemplo en jugadoras de balonmano de élite y se observó que a través del uso de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal sí que se aumentó o se mejoró la altura del salto, la velocidad de sprint, la fuerza de agarre y la velocidad de lanzamiento del balón en pruebas específicas aisladas, ¿de acuerdo? Aunque a diferencia del anterior estudio en básquet, aquí sí que se observaron mejoras en las aceleraciones, en las desaceleraciones y la intensidad de impactos corporales durante un simulacro de partido, ¿de acuerdo? Más estudios que nos podemos encontrar, pues por ejemplo, este estudio de fútbol sala en jugadores de futbolistas de fútbol sala, se utilizaron 6 miligramos por kilogramo de peso corporal y se observó que sí que se mejoraron algunos parámetros físicos al principio de la prueba. Sin embargo, se destacó que en el último tercio de la prueba sí que se disminuyó lo que sería la agilidad, ¿no? O el rendimiento del deportista. Entonces se observó pues, que en lo que en principio mejoró el rendimiento, luego al final, en comparación con el grupo placebo, se vio incluso mermado. No se puede aún, en mi opinión, acusar quizá que fuese la cafeína, pero destacar que, bueno, que al final también es una curiosidad que se puede postular que a lo mejor la cafeína al final del esfuerzo físico podría producir algún tipo de efecto en el deportista, ¿no? Bien, otro de los suplementos más utilizados o de los más conocidos sería la betalanina. La betalanina es un precursor de la carnosina junto a la histidina. Y bueno, la betalanina se trata de un suplemento, fundamentalmente se vende como, o se suele utilizar como un tamponador intracelular, ¿vale? Se trata de un suplemento que de normal se les suele recomendar en deportes de alta intensidad y de corta duración. Hablamos de sprints, de esfuerzos físicos intensos durante 1 minuto, 4 minutos como máximo, o al menos aquellos deportes que a lo mejor pueden ser de larga duración, pero que tengan eventos o momentos en los que sean explosivos, ¿no?
Se trata de un suplemento que va en fase de carga, es decir, no tiene un efecto agudo en principio y se obtiene dicho efecto ergogénico cuando ya llegamos a una alta dosis utilizada o consumido, ¿no? ¿Y cuáles son esas dosis? Pues bueno, en función a lo que recomienda la guía o el consenso de la AIS de 2021, es decir, de hace menos de un mes, pues que primero hay que hacer una carga de en torno a 3,2 gramos de betalanina por día, mínimo 8 semanas, o el doble, es decir, 6,4 gramos de betalanina por mínimo 4 semanas, seguido o acompañado de una dosis de mantenimiento de 1,2 gramos de betalanina por día. ¿Vale? Destacar también que en principio se dice que hay como un lavado o se disminuyen esas concentraciones de betalanina, perdón, de carnosina en nuestro cuerpo tras 2 horas, ¿no? de dejar o cesar esa suplementación. Destacar que la betalanina se trata de unos suplementos que sí que tienen un efecto secundario bastante remarcable, que sería la parestesia, ¿de acuerdo? Entonces hay que destacar mucho la posología o el momento del uso durante el día. De normal se suele recomendar que si son 3,2 o 6,4, lo dividas en diferentes tomas a lo largo del día para evitar ese efecto de la parestesia, ¿no? De hecho, se trata de uno de los suplementos que quizás es más difícil de implementar en el deportista, ya que de normal, cuando aparecen este tipo de efectos secundarios, suelen ser un poco más reacios a su uso, ¿no? Y bien, ¿qué nos encontramos en los deportes de equipo? Pues bueno, por ejemplo, tenemos este estudio que se utilizaron en jugadores de élite de básquet. Se suplementó durante 6 semanas 6,4 gramos al día, es decir, sería una buena dosis de suplemento y un buen tiempo de suplementación, que serían en este caso 6 semanas. ¿Y qué se observó? Pues básicamente no se observaron efectos positivos en diferentes pruebas físicas, como por ejemplo en los saltos, en la prueba de yo-yo, en tiros libres tampoco se observaron efectos positivos, ¿no? Entonces, vemos pues, que al menos en básquet, en este estudio no se observaron efectos positivos. En más deportes, por ejemplo, vimos este estudio en deportistas universitarios de rugby, que también se suplementó con la misma posología, es decir, 6 semanas, 6,4 gramos al día, y se concluyó, o la conclusión fue, que a lo mejor sí que podía ser o tenía potencial ergogénico el uso de la betalanina, pero sin embargo en este estudio al menos, que fue encima un estudio piloto, no se observaron efectos positivos o significativos en ese tipo de deportistas, ¿no? Entonces, aún se necesitaban más estudios y especialmente en ese tipo de deporte, ¿no? En el rugby. Más estudios que podemos destacar de la betalanina, pues por ejemplo en fútbol femenino. En este estudio se suplementó durante 3 semanas 6,4 gramos al día y se observó que no se observaban efectos ergogénicos en estas deportistas y que, aunque sin embargo hay que destacar que el protocolo de suplementación no fue óptimo, ¿vale? A diferencia de los otros estudios que duraron 3 semanas de suplementación, en este caso fueron 3 semanas, aunque la dosis diaria sí que fuese óptima, ¿no? Sin embargo, en este estudio, aunque fue menor dosis al día, sí que estamos aún dentro del rango y se llegó la suplementación hasta 6 semanas, como estos dos estudios que hemos mencionado, ¿no? Bien, en este caso, en futbolistas femeninas, tras 6 semanas y 4,8 gramos al día, sí que se observaron efectos ergogénicos tras el uso de la betalanina. En este caso se ha observado una mejor respuesta por las deportistas en pruebas de sprint, incluso de salto vertical. Y entonces al final, pues ellos en este estudio al menos sí que se concluyó que podría ser interesante el uso de la betalanina en este tipo de deportes, ¿no? En este caso en el fútbol femenino. Lo dicho, al final la betalanina es un suplemento que es complicado de utilizar, es un suplemento que no se ha estudiado mucho, al menos en los deportes de equipo, y que aún se necesitarían más estudios. Bien, otros suplementos más utilizados sería el uso de nitratos, o bien a través de sales, a través de concentrados o a través de la remolacha o el zumo de remolacha. Bien, destacar que al final los nitratos se tratan de un precursor de la síntesis de óxido nítrico. Conocemos que hay dos fuentes potenciales para obtener el óxido nítrico, que sería a través de la L-arginina o también de la citrulina, y por otra parte a través de la alimentación o a través de los suplementos que ingerimos, que
Fundamentalmente se resume en la conversión o la reducción de los nitratos a nitritos y al final hasta alcanzar el óxido nítrico, que es la molécula o la sustancia que nos da ese efecto ergogénico que buscamos, ¿no? En la gráfica que vemos a la izquierda de Azarani y colaboradores 2020, observamos un poco lo que es el resumen, bastante simplificado, pero me parece bastante visual, de cómo se va convirtiendo los nitratos, en este caso de la remolacha, cómo se va reduciendo a través de la microbiota oral a nitritos. Al final, en ciertas condiciones, pues en este caso de acidez, favorece la conversión al óxido nítrico y observamos que gran parte de ellos se van a ir absorbiendo, aunque en torno al 70-75% de los nitratos consumidos se van a excretar a nivel de orina, ¿no? Que por otra parte, gran parte de lo que se vaya a absorber se va a ir distribuyendo a través del cuerpo, va a tener una gran vida biológica en nuestro cuerpo y en torno al 25% de los nitratos concentrados van a volver a las glándulas salivares, ¿vale? Entonces va a volver a continuar, como vemos en la gráfica, va a volver, digamos, a la cavidad oral y va a continuar parte de esos nitratos que se recuperan a reducir a través de la microbiota oral que tenemos, que es capaz, ¿no?, de microbiota reductora de nitratos. Bien, destacar que el uso de nitratos, o al menos el aprovechamiento de los nitratos como ayuda ergogénica, en mi opinión, se trata de unos suplementos o unas sustancias que se pueden ver afectadas su aprovechamiento por múltiples condiciones o factores. Entonces, en mi opinión, se trata de un suplemento difícil de optimizar o un suplemento difícil de alcanzar su efecto ergogénico potencial, ¿no? Me explico con esta gráfica. Por una parte tenemos que en función de la herramienta o del suplemento o de la fuente dietética, pueden tener mayor cantidad de nitratos o menor cantidad, ¿vale? No todas tienen las mismas dosis. Por otra parte tenemos también el tema de la tolerancia, ¿no? Es decir, que a lo mejor la palatabilidad del suplemento, del alimento, no lo tolera bien el deportista, que esto es muy frecuente, ya sea bien suplementos o extractos de nitratos que no suelen tener un sabor muy agradable, como por ejemplo el propio sabor de la remolacha, que tiene como un sabor terroso que no a todo el mundo le agrada, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otros factores que podrían condicionar el uso o el aprovechamiento de los nitratos, como por ejemplo sería si consumirlo en ayunas o, o con el consumo de alimentos. Tenemos también la posible afección o la alteración que pueda producir el uso de diferentes chicles. También podemos destacar que no es lo mismo el uso de nitratos en condiciones de hipoxia que en condiciones normales. Luego destacar que a lo mejor ciertos estados fisiopatológicos del deportista podrían afectar al aprovechamiento de los nitratos. También la farmacocinética, lógicamente no es la misma farmacocinética si procede del zumo de remolacha que de un extracto. Lógicamente la remolacha tiene otros componentes que podrían enlentecer esa absorción de los nitratos. ¿Por qué no? También variaciones biológicas del propio deportista, también hay aspectos bioquímicos y uno de los aspectos más importantes, en mi opinión, el timing del uso de nitratos. Un poco respecto a también respaldado por la farmacocinética que pueda tener los nitratos, ¿no? Es importante también, o al menos uno de los aspectos más importantes de la suplementación, es adecuar ya no solo la dosis, sino el timing o el momento de ingesta de esos suplementos para optimizar su aprovechamiento a las demandas físicas, ¿no? Pues bien, vamos a ver qué nos encontramos entre los diferentes estudios. En este estudio, por ejemplo, vemos que se realizó en deportistas de básquet jóvenes y se observó que tras el uso de 800 miligramos 3 horas antes, es decir, bueno, no lo he destacado, pero de normal se suele recalcar que en torno a 350 a 650 más o menos miligramos de nitratos en función de la fuente se suele hablar de 1 hora y media antes o 2 horas o incluso 3 horas, depende de la fuente. Entonces estaríamos dentro de un rango óptimo, incluso superior a los miligramos necesarios para obtener el efecto ergogénico. Pues lo dicho, tras 3 horas antes y al consumir 800 miligramos de nitratos, no se observaron mejoras en el rendimiento neuromuscular, es decir, en aquellas pruebas o aptitudes de altura de salto, fuerza de empuñadura isométrica, agilidad y sprint, y tampoco se mejoraron la actividad física del partido, ¿vale? Se realizó un simulacro también
y no se observaron mayores distancias totales cubiertas, ni el número de aceleraciones ni desaceleraciones de alta intensidad, ni la carga del jugador, ni la velocidad máxima, ¿vale? Eso no quiere decir que todos los estudios con nitratos hayan sido negativos o no se hayan observado efectos positivos. Por ejemplo, este estudio que se realizó en deportistas, se observó que tras el consumo de 800 miligramos de nitratos 6 días, esto destacar que, bueno, en función de lo... hay formas de suplementar los nitratos, que aún no lo he comentado. Está, digamos que la dosis aguda y la dosis crónica, es decir, la dosis aguda que sería un par de horas antes y luego también hay otro protocolo de suplementación de nitratos que sería como la fase de carga, ¿no? Que sería en torno a 5 días o incluso una semana previa al esfuerzo físico, ir consumiendo diariamente nitratos, ¿vale? Y esto es lo que observamos en este estudio. Tras consumir 6 días previos al esfuerzo físico durante un total de 800 miligramos cada día, sí que se observó en la media una mejora del rendimiento del torno al 3,4% en la prueba de yo-yo, ¿vale? Y una menor frecuencia cardíaca durante el esfuerzo físico. Esto tendría coherencia porque al final los nitratos por lo general se suele recomendar o se suele decir que se trata de una fuente potencial vasodilatadora que podría mejorar o podría aumentar el flujo sanguíneo del músculo, podría reducir el gasto energético durante la contracción muscular, entonces tendría coherencia esto de la frecuencia cardíaca en principio, ¿vale? Este estudio también de Davi y colaboradores de 2020 se observó en la media una disminución del dolor muscular percibido y una menor merma del rendimiento físico días posteriores a realizar un protocolo físico específico que se denominan las siglas LIST, ¿vale? Y en este estudio que se utilizó, pues también se hizo una fase de carga, fueron 7 días de suplementación y se utilizaron 500 miligramos diarios. Lo dicho, al final pues son 2 estudios que se realizaron en futbolistas. Destacar que ninguno fueron futbolistas profesionales, en un estudio fueron futbolistas semiprofesionales, en otro fueron perdón, futbolistas altamente entrenados, pero bueno, destacar que al menos en fútbol, de los pocos estudios que hay publicados, porque hay muy poquito, sí que se han observado efectos positivos, aunque también es verdad que sea conveniente comprobar en algún estudio científico futuro el uso de nitratos de forma aguda, no de forma crónica, ya que al final la suplementación de los nitratos por lo general no suele ser con fase de carga, sino al menos popularmente suele ser solo en fase aguda. Bueno, también destacar que en el estudio de DAP y colaboradores no se observaron diferencias significativas en los marcadores bioquímicos relacionados con el daño muscular ni en la frecuencia cardíaca, a diferencia del estudio anterior, ¿vale? Entonces, lo he dicho, aunque por teoría, por el mecanismo de acción y por la naturaleza de los nitratos tendría coherencia, ¿no? Esa disminución de la frecuencia cardíaca, no quiere decir que sea significativo o se recoja en todos los deportistas o en todos los estudios. Bien, la creatina se trata de otro de los suplementos más utilizados, de los más evidenciados, de los que más se utilizan dentro de la práctica deportiva. Sabemos que la creatina y junto a la fosfocreatina se tratan de una sustancia, un elemento que puede contribuir al sistema energético de la vía de los fosfágenos. Sabemos que es un suplemento seguro, que al final es de los que mayor evidencia científica tienen. De normal, en rasgos generales, se suele recomendar siempre que dentro de las formas de creatina que podemos encontrarnos en el mercado, como observamos en la parte de la derecha de la diapositiva, la forma de monohidrato de creatina es la más estudiada, la que mayor evidencia muestra y además que al final se trata de una de las formas químicas que incluso es más baratas, ¿no? También se suele recomendar que si vas a consumir creatina, no solo que sea de monohidrato de creatina, sino que también si puedes garantizar que esa materia prima proceda de Creapure, mejor porque al final te va a garantizar una calidad de la materia prima inmejorable en este caso, ¿no? Entonces, lo he dicho, al final la creatina es un suplemento que puede contribuir a la vía de los fosfágenos, es decir, al final es una vía, una vía energética, aunque también es verdad que incluso este mismo año, en 2021, han salido muchísimos estudios que incluso se correlacionan la creatina con efectos beneficiosos para la salud, y ya no solo en población adulta, sino incluso en población anciana e incluso en niños y adolescentes. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos con la creatina en deportes de equipo? Pues bueno, destacar esta otra
revisión sistemática y metaanálisis de Miergo y Ayuso y colaboradores, y se observó que parece que podría mejorar el rendimiento anaeróbico, destacando su efecto en pruebas de múltiples sprints, lo cual es coherente por, también lo he dicho, por el mecanismo de acción de la creatina o por la naturaleza de la vía de los fosfágenos, ¿no? Se trata de una vía energética de corta duración de alta intensidad, y entonces tendría coherencia que podría contribuir a una mejora en el rendimiento anaeróbico. Y no se observaron efectos positivos significativos en la capacidad aeróbica de los futbolistas, ¿vale? También destacar que en esta revisión sistemática y metaanálisis destacaron que es algo que se habla bastante cuando hablamos de la creatina, o en general con todos los suplementos, que hay más respondedores y menos respondedores, ¿de acuerdo? Y es importante esto, que en principio se trata de unos suplementos que tienen mayor evidencia, pero sin embargo nos encontramos que ciertos sujetos, en función del tipo de fibras, la prevalencia del tipo de fibras, o al menos el deporte donde haya mayor activación, si es de fibras de tipo 1 o tipo 2, incluso también en función si el deportista contiene de forma basal mayor o menor cantidad de creatina o fosfocreatina en su interior a nivel muscular, podría contribuir un mayor efecto o un menor efecto de la creatina, ¿vale? También destacar que por lo general, como ocurre con la betalanina, o como ocurre, sí, es más semejante a la betalanina, que en este caso podemos hacer una fase de carga acompañado de una fase de mantenimiento, o hacer una fase de mantenimiento prolongado, ¿vale? De normal se suele hablar que de una dosis en torno a 20-30 gramos al día, o 0,1 a 0,2 gramos por kilogramo de peso corporal. Bueno, más, perdón, 0,2 gramos por kilogramo de peso corporal, o en torno a 20-30 gramos al día de creatina durante 5, 6, 7 días, acompañado de una dosis de mantenimiento de en torno a 3 a 5 gramos al día, ¿de acuerdo? O también podría ser el uso de suplementación, lo dicho, de una dosis de mantenimiento pero prolongado durante un mes entero, de en torno a 3 a 5 gramos al día. Se puede un poco rizar el rizo y se habla de que podría ser también en torno a 0,08 a 0,1 miligramos por kilogramo de peso corporal. Pero bueno, al final, destacar eso, que al final se puede utilizar la fase de carga acompañada de fase de mantenimiento, o simplemente la fase de mantenimiento prolongada durante un mes entero. Dicho esto de la posología, ya por ejemplo vemos este otro estudio que se utilizaron en deportistas de élite, perdón, futbolistas de élite brasileños. ¿Y cómo se suplementó? Pues se realizó una fase de carga de 20 gramos al día durante una semana, acompañada de 5 gramos al día las siguientes 6 semanas, ¿vale? Y se concluyó que podría ser útil para mantener el rendimiento muscular durante un programa de entrenamiento progresivo, ¿vale? Como por ejemplo en el caso del estudio fue durante una pretemporada. Más estudios en futbolistas, pues en este otro estudio se utilizaron 0,3 gramos por kilogramo del día durante una semana, y se observó que podría contribuir al control de la carga mecánica durante un entrenamiento de intervalo de alta intensidad tipo HIIT. Entonces, al final lo que podía contribuir era atenuar los impactos, haciendo que las sesiones de HIIT fuesen más seguras para el deportista y fuesen algo menos lesivas, ¿no? O al menos que fuese menor riesgo. En este otro estudio se consumió durante 0,0, o sea, se consumió 0,03 gramos por kilogramo al día durante 2 semanas. Si nos fijamos, es una baja dosis de creatina, pero fue un estudio interesante porque incluso en bajas dosis de suplementación de creatina, por una parte que no hubo un aumento del peso corporal del futbolista, que se trata de una de las mayores preocupaciones de los futbolistas o de los deportistas en general, sino que además la creatina se observó que podía beneficiar en la producción de potencia muscular en bajas dosis, ¿no? Entonces, lo dicho, parece que incluso en menores dosis de lo que se suele recomendar, podría ya no solo disminuir ese aumento de peso corporal, sino que además nos podemos encontrar ya efectos ergogénicos. Bien, el bicarbonato de sodio se trata de un tamponador extracelular, que se suele decir. Tenemos por una parte recordar la betalanina, que sería como un tamponador intracelular, y en este caso sería un tamponador extracelular, ¿vale? El bicarbonato de sodio se trata de unos suplementos también de evidencia A dentro del grupo del consenso de la AIS. Sin embargo, probablemente de los que he mencionado sea el que menos se utiliza, ya que
suele presentar con facilidad efectos secundarios gastrointestinales, ¿de acuerdo? Tipo de ardor, tipo de reflujo y demás. Destacar que también hay una forma de suplementación aguda o una forma de suplementación también crónica. Si nos fijamos, por ejemplo, que la más frecuente es la forma aguda, que sería en torno a 200 a 400 miligramos de bicarbonato de sodio por kilogramo de peso corporal, y de normal se suele recomendar que lo acompañes con 10 mililitros por kilogramo de peso corporal junto a 1,5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Este acompañamiento de líquidos y de carbohidratos se suele recomendar para intentar evitar los efectos secundarios propios de las dosis recomendadas de bicarbonato de sodio. No está recogido en la AIS en esas imágenes o en esas figuras, pero también otra de las recomendaciones que podemos incluso leer es que parece que el citrato de sodio podría presentar menores efectos secundarios que el bicarbonato de sodio, ¿no? Pero lo dicho, al final se trata de un suplemento que suele ser, que se suele presentar bastante respeto, que incluso en el consenso de la UEFA que hemos mencionado anteriormente ni siquiera se recogía porque no se observaba un balance positivo frente a los efectos secundarios que podía contribuir, o se pensaba también que a lo mejor los efectos positivos no son muy elevados como para poder suplementar, pero bueno, al final he querido recalcarlo en esta ponencia el bicarbonato de sodio porque me parece que es un suplemento que sí que puede tener evidencia científica, pero también destacar que existen efectos secundarios y que es complicado dar quizá un poco con la tecla, ¿no? Con este suplemento. ¿Qué estudios nos podemos encontrar en deportes de equipo con el bicarbonato de sodio? Pues van a haber pero que muy pocos estudios científicos publicados, al menos en los últimos años, aunque he rescatado este estudio que se utilizó el bicarbonato de sodio. Bueno, fue un complejo de diferentes sustancias. Destacar que sí que fue durante una fase de carga, en este caso fueron durante 9 días en futbolistas de élite, y lo que se suplementó fueron durante 9 días 6 gramos de bicarbonato de sodio junto a 6 gramos de bicarbonato de potasio, 2 gramos de fosfato de calcio, 2 gramos de fosfato de citrato, 2 gramos de citrato de potasio y 2 gramos de citrato de magnesio, ¿vale? Entonces al final era como un complejo de multiminerales, ¿vale? Con diferentes tipos de sustancias. ¿Y qué es lo que se observó? Pues bueno, se observó una mejora en la capacidad de sprintar de forma repetida, ¿vale? Es decir, de forma intermitente del futbolista. Aunque al final hay que dudar aquí un poco de si esta mejora del efecto, esta mejora del rendimiento era realmente por el aumento de los niveles de pH y del bicarbonato en sangre, es decir, por ese efecto tamponador propio del bicarbonato, o si fue por el posible papel de los iones de magnesio para retrasar la fatiga durante el ejercicio de alta intensidad, o si fue por ambas causas, ¿no? Fue una combinación de ambos elementos. Entonces, al final, es un suplemento que hay que pillar con pinzas porque al haber utilizado diferentes tipos de sustancias combinadas, es difícil de correlacionar si realmente fue el bicarbonato o fue otra sustancia o fue la combinación de todo a la vez, ¿no? Bien, también por último destacar que lógicamente, aunque para algunos se consideran y para otros no se consideran suplementos, lógicamente los alimentos deportivos podrían contribuir a la mejora del rendimiento deportivo durante el esfuerzo físico previo o posterior del futbolista o del deportista de equipo, bien sea de rugby, de vóley o de cualquier otro deporte. ¿Qué alimentos deportivos podemos rescatar o destacar interesantes para el deportista? Pues bueno, por una parte tenemos las sales, las cápsulas o los electrolitos en polvo que podrían contribuir al aumento de la ingesta de ciertos minerales que podemos ir perdiendo durante la práctica deportiva o que no tenemos un buen balance previo o posterior al esfuerzo físico y necesitamos recuperar, ¿no? Como por ejemplo el sodio, el potasio o el cloro. También tenemos, por ejemplo, las gominolas o las tabletas fundamentalmente de azúcares, tipo dextrosa, glucosa, maltodextrina y demás. Destacar también que incluso hay algunas gominolas o incluso tabletas que pueden también ir acompañadas de ciertas sustancias ergogénicas tipo cafeína o rodiola rosea. Eh, También tenemos las bebidas deportivas, también sean comerciales y ya preparadas tipo Powerade o Gatorade, o bebidas deportivas que nosotros preparamos a través de polvos, ¿no? Aquí podemos hablar de las hipotónicas, de las isotónicas o de las hipertónicas.
También podemos encontrarnos barritas deportivas que fundamentalmente suelen ser o suelen proceder de cereales tipo de avena, que al final puede ser una fuente interesante de carbohidratos fundamentalmente para el deportista, ¿no? Aunque también es verdad que a veces se suelen ir acompañadas con otro tipo de sustancias como aminoácidos o sustancias tipo como cafeína. También nos podemos encontrar geles o los hidrogeles en función también de la composición y de la cantidad de carbohidratos y de agua que contenga el gel. Al final los geles también se tratan de otra fuente de carbohidratos interesante que podemos barajar para el deportista y también podría tener cabida en este tipo de deportes, ¿no? Los recuperadores, los recoveries también es otro de suplementos o alimentos deportivos frecuentes en el deportista de cara al acabar el esfuerzo físico. Destacar o recordar que de normal hablamos de recoveries de 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, también en función del deporte será más interesante una proporción u otra. Destacar que la primera cifra del recovery hace hincapié a la cantidad de carbohidratos que contiene y la segunda cifra del recovery hace hincapié a la cantidad de proteína que tiene, ¿no? Entonces, al final es una proporción. Y luego, por último, las proteínas en polvo, ¿no? Yo creo que al final se trata de, en mi opinión, creo que cada vez se va dando cuenta la gente o se va dando, dando más interés a ese tipo de suplemento o alimento, que en mi opinión es más alimento que suplemento. Al final las proteínas en polvo pueden ser un alimento muy interesante que pueden contribuir a la ingesta de proteína de calidad para el deportista. Recordar que la proteína en polvo, fundamentalmente o especialmente a destacar la de suero, eh, es de las que tienen muy buen el nivel de valor biológico elevado, ¿no? Entonces, al final, se trata de una proteína de calidad, siempre y cuando respetemos y cuidemos el etiquetado o los ingredientes que contengan, ¿vale? Porque también, lógicamente, hay proteínas en polvo y proteínas en polvo. De hecho, existen estudios científicos que se evalúa incluso el posible uso de las proteínas en polvo en diferentes deportistas de equipo, como por ejemplo este estudio que se publicó este mismo año, creo que fue a principios de marzo, que se comprobó el efecto de la proteína de suero en polvo contra la proteína de soja en polvo y se comprobó pues, bueno, que básicamente en este contexto lo importante era llegar a una ingesta concreta de proteína, pero que era independientemente de si era de soja o si procedía de suero, ¿no? Que lo importante al final, lo primero de todo era la cantidad de proteína al día y luego que, pues, bueno, que dieron resultados muy similares tanto en la proteína de soja como en la proteína de suero. Pero lo dicho, que sepáis que también hay estudios científicos que incluso evalúan el impacto de este tipo de alimentos deportivos. Destacar que, por último, que hay diferentes tipos de proteína en polvo, desde las más conocidas a las menos conocidas o desde las más utilizadas a las menos utilizadas, como por ejemplo la proteína en polvo de origen animal como la láctea, que sería, bueno, aquí entraríamos dentro de la caseína, la proteína hidrolizada, la concentrada, la aislada, ¿vale? También tenemos la proteína procedente de huevo, de carne, de insecto, de colágeno. Y luego también tenemos, lógicamente, la proteína en polvo de origen vegetal, ¿no? Como es el de la soja, de guisantes, de arroz o el de cáñamo. Y ya por último, destacar que, bueno, que lo dicho, es muy importante que tengamos en cuenta el etiquetado de la proteína que vayamos a barajar, si es que barajamos el uso de este alimento suplemento deportivo en los deportistas, que en función de si se trata de una proteína neutra o de una proteína de sabor, pueden contener X ingredientes u otros, ¿no? Destacar que realmente o estrictamente por lo general una proteína neutra solo debería llevar una proteína de suero. Bien, en este caso lo he especializado en proteína de suero en polvo, ¿vale? Porque al final es la que más se suele utilizar en la práctica deportiva. ¿Qué es lo que debería llevar una proteína neutra? Pues bueno, proteína de suero tanto concentrada o aislada o hidrolizada y el emulgente, ¿no? La lecitina de girasol o la lecitina de soja. Destacar que la lecitina de girasol, a diferencia de la soja, no es un alérgeno y la lecitina de soja entonces sería un inconveniente para los alérgenos a la soja, ¿no? Es por eso que a veces se va variando o incluso hay algunas marcas de suplementación que han dejado de utilizar la lecitina de soja y se han pasado a la lecitina de girasol. Y por último, la proteína de sabor, que suele ser la más consumida por los deportistas. Pues, ¿qué es lo que suele o qué se debe recomendar en una proteína de sabor? Pues, por una parte, la proteína de suero concentrada o aislada, el emulgente, que puede ser lecitina de girasol o de soja, como en el caso de la proteína neutra,
pero también va acompañado de un aromatizante que va a ir en función del tipo de sabor, un edulcorante que fundamentalmente o frecuentemente suele ser la sucralosa, cacao en polvo en aquellos sabores chocolateados tipo pues, chocolate, chocolate blanco o en Oreo, y también un colorante que puede ir en función también del tipo de sabor. A veces también nos podemos encontrar otros ingredientes tipo estabilizante, sal, algún complejo enzimático, pero al final ese tipo de sustancias no son necesarias, tampoco son perjudiciales como tal, pero tampoco serían necesarias dentro de una etiqueta de una buena proteína de suelo en polvo, ¿no? Y nada, con esto acabar la ponencia. Espero que os haya servido esta ponencia para dar un poco hincapié a los diferentes suplementos que podrían tener cabida en los deportes de equipo. He querido destacar fundamentalmente los estudios más recientes en estos últimos 3 años. Muchos de ellos, de hecho, son de 2020. Y destacar que al final, aunque un suplemento se suele recomendar porque cierto consenso lo lleva así recogido, vemos que dentro de un mismo suplemento hay estudios y estudios que a lo mejor te defienden una cosa, pero que luego pasan 2 años y luego es lo opuesto, o que en este deporte sí que se han visto efectos beneficiosos, pero en este otro deporte no se han visto efectos beneficiosos, ¿no? Entonces yo he intentado dar transparencia a los diferentes suplementos y demostrar que aunque a lo mejor un suplemento tenga buena fama o tenga buena evidencia en ciertos ámbitos deportivos, en otros no tienen por qué. Esto no quiere decir tampoco que solo tengan cabida este tipo de suplementos que he enseñado, ¿no? También hay otros suplementos que es verdad que a lo mejor están recogidos en, por ejemplo, en la AIS, podrían estar recogidos en la evidencia del grupo B, pero al final no quiere decir que no tengan cabida en estos deportes, pero simplemente he querido destacar aquellos suplementos que tienen, por lo general, tienen mayor evidencia o son los más frecuentes en su uso, pero lógicamente hay otros suplementos que podrían tener cabida en los deportes de equipo, ¿no? Pero bueno, lo dicho, he querido dar transparencia a los suplementos más frecuentes y destacar que al final muchas veces las conclusiones de los estudios científicos es que necesitamos más estudios aún. Entonces, al final, yo creo que es una ciencia de la suplementación que aún sigue en pañales y que poco a poco estoy seguro de que comprobaremos y iremos comprobando la eficacia de los suplementos en diferentes contextos, diferentes poblaciones, bien sea deportistas masculinos, femeninos como juveniles, incluso retirados, y ojalá poco a poco vayamos conociendo más la naturaleza y su impacto en los deportistas de cara al rendimiento y lo dicho, espero haberos aportado conocimiento con esta ponencia y muchísimas gracias por haber atendido durante la ponencia y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.